vamos a meternos un poquito en lo que ocurre con la economía en nuestro país, que es un tema que solemos abordar bastante seguido. Para ello estamos en comunicación con Miguel Ponce. Miguel Ponce es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y además se ha desempeñado como subsecretario de Industria y Comercio. Miguel, Julián de Sousa lo saluda. ¿Cómo le va? Hola. ¿Se cortó? Pareciera que se cortó. Bueno, eh, vamos a reordenar la llamada. Eh, bueno, tengo que pensar algo para, para decir en estos minutos. En un ratito, si podemos, que sí es un tema interesante e importante para el país y que por ahí lo linkeamos con la nota que vamos a tener ahora con Miguel Ponce, que es el tema del lanzamiento de este primer satélite muy, muy chiquitito. Cuando yo digo muy chiquitito lo estoy diciendo en criollo, tiene un término técnico, pero que ahora no recuerdo. Bueno, como decía anteriormente, estamos en comunicación con Miguel Ponce. Miguel es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y además es subsecretario de Industria y Comercio. Miguel, Julián de Sousa lo saluda. ¿Cómo le va? Qué alegría escucharte, Julián. Yo te escuchaba muy bien hoy, cuando intentamos hablar recién. Bueno, sí, un detalle técnico, Dale, no hay problema. dale. Miguel, antes de meternos por ahí en la cotidianeidad de la economía, me gustaría, digo, pensando que usted se ha desempeñado como subsecretario de Industria y Comercio, ¿cuán Sí. importante es para la Argentina, para cualquier país, eh, tener satélites, lanzar un satélite, por ejemplo, como se lanzó hoy? Bueno, obviamente, todo lo que tenga que ver con el manejo y el control de la tecnología por parte de la producción nacional, la industria nacional, los científicos nacionales, desde ya que es, además de un motivo de orgullo, un tema que desde la mirada comercial, desde la mirada estratégica es central. Obviamente este tipo de elementos van siendo, yo diría, muy demandados particularmente por países que no acceden a este tipo de tecnologías y por lo tanto es un nicho de exportaciones muy importante en momentos en los cuales los dólares escasean, como es público y notorio, ¿no es Sin cierto? duda. Así que yo diría tiene varias miradas. Por un Ujú. lado, hay un respeto muy grande hacia todo lo que es el área de ciencia, tecnología e innovación productiva en Argentina, donde obviamente eh, empresas como el INVAP o la propia Comisión Nacional de Energía Atómica o las investigaciones que se hacen en el CONICET y se aplican luego en tecnologías, ¿no es cierto?, de punta, bueno, nos ayudan a ir generando independencia tecnológica que por supuesto estratégicamente es muy importante, pero además nos permiten llegar a lugares donde a veces la bandera argentina no aparece. Yo recuerdo, Rumania realiza prácticamente todos los años lo que se llama la TIV, que es la Exposición Tecnológica de Bucarest. Bucarest es Ujú. la capital de Rumania. Sí. Y siempre hay un gran, diríamos, pabellón latinoamericano con la bandera brasilera adentro. Afuera, diríamos, perdón, la bandera brasileña afuera. Adentro hay un minúsculo stand de el INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no es cierto? Y también de la de Investigaciones Espaciales. O sea, Ujú. nosotros aparecemos dentro del stand importante de Brasil con una presencia todavía muy mínima. Esto se ha ido variando. Esto en Argentina ha habido un esfuerzo, yo diría, permanente de las universidades públicas, de los organismos de investigación, de políticas de Estado inclusive que se han logrado consolidar a través del tiempo, pero que además tienen que ver con que todavía, ¿no es cierto?, y ojalá se profundice, las universidades públicas argentinas siguen teniendo un importante prestigio a partir
de en algunos nichos ser claramente de punta. Nosotros estamos exportando hoy todo lo que es diseño gráfico, diseño industrial, Sí. en eso somos muy punta. Me Ujú. tocó estar en Vietnam hace unos años en una misión oficial, y entre los invitados que se hace ahí en la embajada, ¿no es cierto?, de las empresas argentinas o de los argentinos que viven en Vietnam, había un chico de unos 30 años, graduado de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de desarrollo industrial, y el tipo tenía 500 empleados ahí en Vietnam. ¿Y qué hacía? Desarrollaba jueguitos para los smartphones, o sea, para Sí. los teléfonos celulares. Y 500 tipos, Laura. O sea, quiero decir, en ciertos temas nosotros somos de punta, y esta noticia que vos comentás recién, que obviamente tiene una envergadura relativa, pero objetivamente marca una tendencia que por supuesto tenemos que seguir profundizando. Ujú. Cuando uno mira la economía argentina ve claramente un montón de dificultades, ni Sí, hablar de los números de pobreza, lamentablemente, ¿no? sí. Venimos de la gestión de la Alianza Cambiemos, Uh-huh, que claramente no hizo una buena gestión de la economía del país, eso está fuera de discusión. uh-huh. A esto le sumamos la pandemia, pero por otra parte uno ve otra Argentina, digo, esto que mencionábamos recién, ¿no? El satélite. Uh-huh. Exportamos reactores nucleares. Sí, Hace poco se exportó un reactor nuclear a Australia. El campo ya no es el campo de hace 50 años, el campo ya tiene mucho valor agregado, hay mucha inversión absolutamente. en biotecnologías, Uh-huh. y demás. ¿Qué pasa? Porque uno, digo, tenemos la descripción, si uno mira los números fríos, hoy dice, qué desastre. Ahora, por otra parte tenemos todo eso. ¿Qué se puede hacer para conjugar ambas cosas de manera tal que las argentinas y los argentinos tengan trabajo, un almuerzo, desayuno, merienda, cena? Bueno, empiezo por lo último. Yo sé que Eh, no es una pregunta sencilla. no, no, por supuesto, pero te obliga a una mirada estratégica, sin duda. Empiezo por lo último. En Argentina, el hambre es un crimen. No Totalmente. puede ser que nosotros tengamos capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, 140 millones. Por lo tanto, aquí claramente el tema alimenticio no debiera ser un problema a priori. Eh, Tenemos que la principal cadena de valor que es la industria de la alimentación, como vos bien decías, en estos momentos es obviamente nuestra principal fuente de divisas, está muy claro. No solo con producción primaria, que desde ya siempre ha aportado, ¿no es cierto?, al superávit de la balanza comercial, sino esencialmente con valor agregado, y hoy muchos productos de la industria alimenticia nacional los ves en los anaqueles de los supermercados más importantes del mundo. Perfecto. Ahora, ¿qué nos está faltando? Vos bien lo decís. Claramente está faltando políticas de Estado a largo plazo, un acuerdo político, económico y social donde nos sentemos todos los sectores para plantear explícitamente de qué manera en una mesa discutimos programas que impliquen, por un lado, salir de la decadencia en la que venimos, porque lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es el aceleramiento de una decadencia, y esta decadencia tiene nombre y apellido. Claramente tenemos que asumirnos todos como formadores, integrantes de una dirigencia que lógicamente peca por una mediocridad donde el pensamiento crítico es anulado, donde lo único que buscamos es ver de qué manera profundizamos grietas y seguimos repartiendo palas, donde obviamente hay gente que se beneficia con la grieta a costa de la inmensa mayoría popular que se perjudica, y me parece que lo que está faltando precisamente son esas políticas a largo plazo que nos posibiliten encontrar puntos de desarrollo que le den mayor esperanza a nuestra gente en tiempos en los cuales estamos llegando a finalizando un año. Hoy a las 4 de la tarde vamos a conocer el índice de
inflación, o sea, de aumento de precios, ¿no es cierto?, Sí. de diciembre, por lo tanto vamos a conocer que la cifra del año ha superado el 50% anual, con casi 40% de pobreza todavía, y esto es un tema que tenemos que asumirlo todos, porque si no asumimos la gravedad de una situación que es inédita, no vamos a ser capaces de encontrar esas soluciones inéditas que hoy se requieren. La pandemia ha venido a poner en superficie problemas que el sistema capitalista ya tenía de antes. No es que acá lo que ha ocurrido es, como decimos Claro. en química, la pandemia ha sido un catalizador, es decir, aceleró una reacción que ya venía planteada de antemano. Entonces me parece que esto es una oportunidad para sentarnos a repensar de qué manera seguimos en la mirada que vos hacías referencia cuando hacías la pregunta. Es decir, yo creo que aquí paradójicamente muchos me decían, uy, las elecciones de noviembre, el resultado de las elecciones. Yo decía, a mí me tranquiliza eso. ¿Por qué? Porque en lugar de dramatizar un resultado, yo digo, los equilibrios parlamentarios nos obligan y nos empujan a acordar. De la misma manera que no debiéramos dramatizar la situación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el formato elegido, que es el de un acuerdo de facilidades extendidas, te obliga a pensar una política por 10 años para no pagar estos dos que tenemos de resto de gobierno de Alberto Fernández y pensar políticas a 2 periodos presidenciales más. Hablamos de 10 años el programa, 2 años de Alberto y 4 años de los 2 próximos presidentes. Entonces, esto que para muchos es un desastre y se dramatiza, yo digo, pensemos que también es una oportunidad porque nos obliga a pensar en el largo plazo, hecho que en la Argentina suele ser bastante poco frecuente. Sí, lamentablemente. Perdón que todavía no fuimos a hablar tal vez de la economía cotidiana, ¿no? Pero usted Dale. recién me enseñó la grieta. En este espacio es contradictorio lo que voy a decir, ¿no? Pero somos como antigrieta. Me alegra muchísimo. Yo soy un abanderado en este tema desde antes de Macri. Claro. O sea, yo vengo desde antes de Gualeguaychú, cuando salió esa alianza, porque Sí. entendíamos que los que, nos tocó protagonizar aquel acuerdo de Perón-Balbín, los que fundamos en su momento Juventudes Políticas Argentinas, terminando con una grieta histórica peronismo-antiperonismo, los que entendíamos que a partir de la multipartidaria íbamos a poder rescatar la democracia luego de la dictadura más sangrienta que nos tocó padecer, digo, los que venimos poniendo el cuerpo desde hace tanto tiempo en la militancia universitaria, la militancia gremial, la militancia barrial, ¿no es cierto?, en todos los frentes en los que uno de una u otra manera ha ido transitando, me parece que tenemos que darnos cuenta a esta altura de que una grieta como la que se ha planteado solamente beneficia a las minorías. Y en ese sentido iba mi pregunta, ¿qué peso tiene la grieta en el desarrollo de nuestra economía? Yo me pongo, supongamos, en el papel de un inversor internacional y Sí. veo que hay un país donde hay un sector que cree que para estar bien tiene que matar al otro y viceversa. Sí. ¿Invertiría en ese país? Por supuesto que no. A ver, yo vengo a Digo, hablar... yo me acuerdo siempre una carta de San Martín cuando estaba volviendo a la Argentina y pegó la vuelta. Sí, Y en señor. esa carta, en una carta que le envía a Juan Manuel de Rosas, se dice, al grado que han llegado las pasiones en este país, hasta que un bando no termine con el otro, pareciera no tener solución, y yo no voy a desembarnar mi espada para la sangre de los argentinos. Absolutamente. Recuerdo textualmente esa carta. Y es muy bueno que la traigas. Es muy bueno que traigas ese recuerdo. Te digo por qué. Porque en este momento lo que está faltando esencialmente es responsabilidad y patriotismo. Y traer recuerdos de patriotas de nuestra historia, indiscutidos, siempre viene bien. Estamos empezando un año. Habitualmente en los comienzos de año, ya pasado el fin de año donde en general se hacen balances, en los comienzos de año se hace prospectiva, ¿no es cierto? O sea, Sí. ¿cómo va a ser el año? ¿Qué variables van a terminar con qué números? ¿Será mejor o no? Y muchas veces uno reemplaza, ¿no es cierto?, el pesimismo de la realidad por el optimismo de la voluntad.
Alguien dijo esta frase, un pensador italiano, hace mucho tiempo, y yo creo que no hay que caer en una lectura optimista ingenua, sino que lo que sí hay que plantear es que estas oportunidades de este nuevo año, en una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo, donde hay que tomar resoluciones tan importantes para ver si se logra estabilizar un poco la economía, yo digo que este año tiene un título que tenemos que ver si lo podemos, en lugar de pasarlo con mayúsculas y con letras de neón, empezar a minimizarlo, que es la palabra incertidumbre. Y cuando uno habla de incertidumbre, estás hablando de incertidumbre por factores internacionales, digo, desde el aumento de la tasa de la Fed, ¿no es cierto?, de la Reserva de Estados Unidos, hasta situaciones como la niña, ¿no es cierto?, y la sequía, o una nueva ola de coronavirus. Digo, esa incertidumbre internacional no es nuestra, pero agregamos nosotros incertidumbres de nuestra propia cosecha. ¿Vamos a cerrar o no vamos a cerrar? ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? ¿Votamos presupuesto o no votamos presupuesto? ¿Planteamos algún tipo de reforma impositiva que permita achicar las injusticias sociales que hoy se dan o no? Es decir, estas incertidumbres tienen que ser achicadas, y por eso te hablaba yo de la necesidad de un acuerdo político, económico y social con mayúscula, que por supuesto requiere esa responsabilidad y ese patriotismo al que hacíamos referencia, ¿no? Miguel, para cerrar la nota, algo adelantó recién usted, me hablaba de la incertidumbre. Sí. ¿Qué otra cosa imagina para el año, para la economía de los argentinos? Yo creo que este es un año... Imagina, no, analiza, me parece que es la palabra, ¿no? Sí, correcto. Obviamente, el crecimiento que tuvimos este año de casi un 10%, producto de un rebote del 12% que habíamos caído cuando se inició la pandemia, no puede ser sostenido fuertemente. Entonces, mi sensación es que vamos a crecer algo alrededor del 2 o alrededor del 3, entre el 2 y el 3, si no hacemos macanas. Y esto, por eso digo, las responsabilidades de nuestra propia cosecha. Entonces, si somos sensatos, si achicamos la incertidumbre, si vamos a un acuerdo, el que sea obviamente favorable a nuestros intereses, que permita seguir con un nivel de crecimiento aceptable, si comenzamos a corregir ciertas deficiencias estructurales en las que nos encontramos inmersos, si además conseguimos esto de constituir un acuerdo que nos permita pensar estas políticas a largo plazo, puede pensarse que la capacidad de aprovechar cierto viento de cola que puede estar vinculado a mayores demandas porque el mundo reaccione positivamente después de la pandemia y por lo tanto demande más de nuestras producciones, ¿no es cierto? Creo que podemos sacar un empate. Yo me contentaría con sacar un empate y tal vez ganar por penales a fin de año, pero con la inflación va a estar por encima de la actual, algo por encima de la que vamos a cerrar el año, y ojalá el crecimiento estemos en 2, 3 puntitos por arriba. Perfecto, Miguel, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Adelante, a las órdenes de ustedes siempre, y es una alegría. Hasta pronto. Hablábamos con Miguel Ponce, quien es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y además se ha desempeñado como subsecretario de Industria y Comercio. 13 horas 8 minutos.